Por Ávila le dice a PP y Ciudadanos que para sacar adelante los presupuestos habrá partidas que se tendrán que incluir sí o sí. Esas partidas están ya en las enmiendas parciales que se han presentado esta semana. A la espera del debate de las enmiendas parciales previsto para diciembre, la Cámara rechazaba este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto. Debate cargado de reproches a la política del gobierno de coalición por falta de ambición y porque ahonda, cree la oposición, en los desequilibrios territoriales. Con el presidente del Consejo de Cuentas analizaremos el grado de cumplimiento de las entidades locales en su obligación de presentar las cuentas y en la propuesta del Consejo para evaluar las políticas públicas, tarea de la que se va a encargar a partir de ahora. Los letrados de las Cortes creen que la propuesta en materia de sanidad presentada por el PSOE hace unas semanas debió debatirse. La mesa no la incluyó en el orden del día por su redacción, imposible de cumplir también para los servicios jurídicos, pero que no se debió de haber impedido que fuese a pleno. Con 40 votos a favor, 40 en contra, con un voto telemático y una abstención, las cuentas de la comunidad para 2022 pasaban el primer trámite parlamentario. La abstención de Por Ávila fue decisiva para que los presupuestos pasaran su primer corte, dejando sin efecto las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Podemos, UPL y Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El consejero de Economía pidió el apoyo a los grupos para unos presupuestos que calificó como prudentes, realistas y centrados en la recuperación económica. Carriedo destacó también la reducción de los intereses de la deuda y que las carteras sociales consoliden el presupuesto de la pandemia. El presupuesto es el más alto de la historia. Está enfocado a la recuperación económica y a la creación de nuevas oportunidades para las empresas y para los ciudadanos, y para reforzar los servicios públicos de carácter social. El presupuesto es realista y prudente. Prevé superar el nivel de actividad previo a la pandemia y afrontar con determinación las nuevas dificultades que ahora se presentan ante nosotros. Para el Partido Socialista las cuentas son poco ambiciosas y no aprovechan la lluvia de millones que llega desde los fondos europeos y que son la clave para el crecimiento del presupuesto que atribuyen exclusivamente a Pedro Sánchez. El PSOE presentaba una enmienda a la totalidad para oponerse a unas cuentas que, según afirman, ni tienen un modelo de comunidad ni tienen un modelo fiscal progresivo. Para ellos solo hay un artífice del crecimiento de los presupuestos. Hasta al menos en 7 ocasiones se repetía esto. Gracias al trabajo y a las políticas de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha tomado la decisión, hoy gracias a los fondos europeos que ha conseguido Pedro Sánchez, gracias a Pedro Sánchez. Ha tardado usted 20 segundos. Desde que ha iniciado su intervención en nombrar a Pedro Sánchez. De hecho, ha nombrado más veces a Pedro Sánchez que a Castilla y León. En un debate que, más allá de las cuentas, estuvo cargado de acusaciones. Un partido desquiciado, irritado, radicalizado, cuyo líder, una vez más, es incapaz siquiera de dar la cara en el debate más importante del año. El debate más importante, y lo hace usted y no Mañueco. Bien. A ustedes les molesta extraordinariamente que a Castilla y León le vaya bien, que las cosas funcionen. ¿Sabes lo que nos molesta y nos duele a los castellanos y leoneses? Que el Partido Popular nos robe. Y consideran que el gobierno de Castilla y León no está aprovechando los fondos europeos y que además cuenta con un modelo fiscal injusto. Usted, señor Mañueco, falsea los resultados de sus medidas tributarias alegando un impulso inexistente a la economía. Aplica beneficios fiscales a quien más tiene. 100 millones de euros se ahorrarán los ricos de esta comunidad. La supresión del impuesto de sucesiones. Las ventas de vivienda, desde mayo a septiembre, último dato que tenemos, han crecido en Castilla y León un 50%. La media española está en el 25%, el doble exactamente de lo que ha crecido la media española. Y críticas también por el porcentaje destinado a sanidad. Los socialistas lamentan que no se llegue al 7% acordado. Los populares le recuerdan que el Estado incumple este mismo término. El Grupo Mixto presentaba una enmienda a la totalidad firmada por 3 de sus 4 miembros. Podemos, Vox y UPL criticaban las partidas consignadas en un debate que contó con varias llamadas al orden.
Mi hijo de 7 años tiene bastante más educación que ustedes. Señor Fernández Santos. No, y señor Fernández Santos. Le llamo a la cuestión, señor Fernández Santos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Le llamo a la cuestión, señor Fernández Santos. Yo, como vicepresidente, le pido amparo. Al menos ustedes convendrán conmigo en el escandaloso falta de ingresos de esta comunidad que impide acometer las políticas públicas. Estamos demostrando que bajando impuestos recaudamos más. Un presupuesto que incrementa la deuda en 400 millones. Un 10,13% del total del presupuesto va destinado al pago de intereses, señorías. Gasto superfluo, prescindible, innecesario, redundante y claramente duplicado. Ustedes son proteccionismo, no son Hayek, no, son Trump, son Brexit, son aranceles, son luchas comerciales. Eso es lo que son ustedes, es el miedo, el cerrar España, esa Españita que no funcionó ya en la época de Franco, que nos mataban de hambre. Una nueva oportunidad perdida ante las cuentas más abundantes en gasto público. Se puede gastar mucho y se puede gastar mal. 58.000 euros a la radioterapia del Bierzo. Son 1.387 millones los que van a León. El año pasado fueron 1.292. María Montero, como procuradora no adscrita, cargó duramente contra las cuentas y contra el que fuera su partido, el Grupo Ciudadanos. Reducen las partidas destinadas a comercio y a turismo, cuando estas empresas y sus trabajadores han sido los que más han sufrido las consecuencias causadas por la pandemia. El único partido que no presentó enmienda de devolución fue Por Ávila. Eso sí, remarcó al Gobierno que su voto para la aprobación definitiva de los presupuestos en el pleno del mes de diciembre pasa por compromisos concretos para la provincia de Ávila y también para Castilla y León. Quiero dejar muy claro que la abstención de hoy la planteamos como un primer paso para mejorar estos presupuestos, recordando que este año la situación es muy diferente a la del 2020 y ustedes saben que las cuentas no salen. El voto de Por Ávila puede ser decisivo. Tendrán que escuchar y valorar al alza lo que los abulenses necesitan si quieren pasar esa segunda fase en el mes de diciembre. Y siguen faltando compromisos pendientes, señorías. Compromisos importantes y que tienen que figurar sí o sí. Por Ávila sigue escondiendo sus cartas. Aunque a las 2 de la tarde terminaba el plazo que tenían los partidos para registrar sus enmiendas parciales a los presupuestos, la formación abulense no quiere desvelar cuáles son sus peticiones. De momento, oficialmente solo conocemos este aviso que lanzaba ayer su portavoz. Siguen faltando compromisos pendientes. Compromisos que no quieren desvelar públicamente, pese a que el próximo miércoles esas peticiones ya serán calificadas por las Cortes y deberán ser públicas. De momento, pese a que el voto de Por Ávila es decisivo, no hay acuerdo con PP y Ciudadanos. No pedimos imposibles. El PSOE, por su parte, ha registrado casi 1.100 enmiendas por un valor de 447 millones de euros. La lucha contra la despoblación o un plan de descentralización de sedes forman parte de sus peticiones. El proyecto de comunidad que el Partido Socialista tiene para Castilla y León. Podemos, mientras tanto, firma casi 600 enmiendas valoradas en 342 millones de euros. Y lo hacemos con el objetivo prioritario de reforzar lo público. En cuanto a la UPL, ha presentado 258 enmiendas que suman 77 millones de euros. Vox no ha registrado ninguna. A falta de conocer las que presenten PP y Ciudadanos, el futuro de los presupuestos diseñados por la Junta continúa en el aire. La votación final será el 23 de diciembre. Y en la Comisión de Sanidad, distintas iniciativas ponían el foco en un problema creciente en la comunidad, la falta de profesionales sanitarios para cubrir la demanda, especialmente en las zonas de difícil cobertura. Si hay algo que fija la población en los municipios es dotar de los mismos servicios públicos a quien vive en una gran ciudad o lo hace en un pequeño municipio. O sea, no crear ciudadanos de primera, de segunda o incluso de tercera. Que resulta que en Ávila, por ejemplo, en esa zona rural hay 745 niños, alrededor de 60 pueblos y tienen un pediatra para la revisión del niño sano, para todos. ¿Cuál es la conclusión final de todo esto? La falta de médicos y profesionales. La próxima vez que nosotros planteemos en estas Cortes una EVA única para toda España que iguale los criterios de toda España, voten a favor de esta iniciativa y ya verá cómo quizá empecemos a solucionar el problema. Los letrados de la Cámara resolvían a favor de la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista hace unas semanas y cuyo debate lo impedía la Mesa de las Cortes. Los servicios jurídicos consideran que pese a la imposibilidad en el cumplimiento de lo que pedía el PSOE,
ese texto se debería de haber debatido. Ahora será la Mesa de las Cortes la que tendrá que decidir si acepta esa proposición en caso de que el grupo mayoritario de la Cámara vuelva a solicitarlo. 2 de noviembre. Señor presidente. La tensión habitual en el Pleno. Pido que lo retire. Llegaba el presidente del Parlamento. Vamos a acabar inhabilitando. El motivo que días antes la Mesa de las Cortes, gracias a PP y Ciudadanos, echaba atrás una iniciativa del PSOE que pedía esto, que las Cortes instaran a la Junta de Castilla y León a desautorizar la política sanitaria de la propia Junta. Según los populares y Ciudadanos, se pedía algo imposible de cumplir, que uno se desautorice a sí mismo. Pero el PSOE, tras un primer informe a favor por parte de los servicios jurídicos de las Cortes, decidió recurrir y ya hay respuesta. Los letrados ahora han dicho que el grupo parlamentario socialista tenía razón. Y por tanto, la Mesa de las Cortes no tendría que haber vetado esa proposición. Los letrados lo dejan claro. Le da la razón y se la quita, o sea, le da la razón en parte. Porque tanto Ciudadanos como PP se fijan en esta otra parte, en la que, entre otras cosas, se habla de una iniciativa formalmente incongruente. Es un contrasentido y, por supuesto, resulta de imposible cumplimiento. Pero aún así, esa iniciativa socialista, dicen los letrados, debería haberse debatido en el Pleno. Por tanto, esta justificación del presidente de las Cortes... Eso ha ocurrido en multitud de ocasiones. En este caso, no sirve. No era una decisión jurídica, que era una decisión arbitraria e injusta. ¿Y ahora qué? Pues será la Mesa de las Cortes la que tendrá que decidir de nuevo sobre esa misma propuesta del PSOE. El pasado 31 de octubre se cerraba el plazo para que los municipios de Castilla y León hicieran público ante el Consejo de Cuentas su gestión económica del año 2020. A día de hoy son 627 las localidades que no han rendido cuentas, una obligación legal que no siempre se cumple. Accedemos a la web del Consejo de Cuentas, donde desde hace unas semanas son públicos los datos de rendición de cuentas y llama la atención que a 31 de octubre, fecha del fin del plazo, los que ven en color, 680 municipios, no han hecho públicos sus movimientos económicos de 2020. Entre ellos, 2 ciudades, Segovia y Ponferrada. Ha pesado más es la enorme carga de trabajo que ha habido en los servicios de intervención municipal, sobre todo como consecuencia de la época que hemos vivido y también de un incremento generalizado que hay de trabajo en el trabajo de fiscalización de la intervención municipal. Será unas pocas semanas lo que se tardará en enviar la cuenta general con ese retraso. No han presentado sus cuentas en los 2 últimos años grandes núcleos como Medina del Campo. Desde esta localidad aseguran que se debe a un problema informático. Algo parecido sucede con Astorga o Bembibre, que no han rendido cuentas en el plazo en 2020, pero tampoco en 2019. En la lista de municipios que se retrasan hay otros importantes como Tordesillas, Cigales, Alba de Tormes, Villaquilambre o Valencia de Don Juan. Los que no cumplen en plazo son similares este año a los del año pasado, una cifra que se reduce debido a que muchos, aunque tarde, sí las presentan. Por ejemplo, en las de 2019 se pasó de 689 a 259, que son los que quedan sin presentarlas. Hay localidades que son expertas en la lista negra del Consejo. En los últimos años, Guardo no ha rendido cuentas en 3 de ellos y Cacabelos en los últimos 6. Normalmente hablamos de localidades pequeñas de menos de 1.000 habitantes que no realizan esta labor alegando falta de medios. Y es que Castilla y León presenta una gran diferencia respecto a otras comunidades autónomas. No hay ninguna que supere los 1.000 municipios, salvo la nuestra. Aquí nada menos que 2.248. Solo nos sigue y muy de lejos Cataluña con 947 y Castilla-La Mancha con 919. Andalucía, con una extensión similar, está cuarta y no llega a los 800. Además, en Castilla y León contamos con más de 4.000 entidades locales menores, el 60% de las que hay en toda España. Para analizar este escenario que acabamos de ver, tenemos hoy con nosotros al presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilibia. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestras Cortes. Muchísimas gracias, igualmente. Se acaba de terminar ese plazo para rendir cuentas por parte de los municipios. Han sido 627 los que no han presentado sus cuentas dentro del plazo y entre ellos tenemos ciudades como Ponferrada o Segovia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo entiendo que en el transcurso de los días presentarán cuentas, entiendo yo, ¿no? El informe se cierra el 31 de diciembre. En plazo ha habido unos datos bastante positivos. Han rendido cuentas el 69%
de los ayuntamientos de Castilla y León, que es un dato superior al del año pasado, y sobre todo es el quinto de España. Luego yo entiendo que esos ayuntamientos que tienen perfectamente medios técnicos y personales para poder elaborar la cuenta general correspondiente, la presentarán en los próximos días, ¿no? Y bueno, yo creo que eso nos obedece para poner de manifiesto que se deberían haber presentado en plazo, efectivamente. ¿Qué se puede hacer para mejorar todo esto? ¿Es suficiente con que la Consejería de Presidencia haya vinculado la rendición de cuentas a ese fondo de cooperación local? Es muy importante, es un paso determinante, histórico, desde el punto de vista del Consejo, es un paso hacia la transparencia, muy relevante que ha dado la Consejería de Presidencia, pero para que estuviéramos satisfechos como institución, primero debería consolidarse en el tiempo y, en segundo lugar, extenderse a todo tipo de ayudas. Y, si me lo permites decir, elevar el rango legal de una orden a una ley e incorporarlo a la ley reguladora del Consejo de Cuentas con carácter general, que es lo que tienen esas 4 comunidades autónomas que tienen mejores datos de rendición que Castilla y León. Por tanto, es un paso muy importante, pero todavía es un paso. ¿Cómo lo afrontan precisamente esas otras 4 comunidades autónomas? Esas 4 comunidades autónomas condicionan el pago de subvenciones o transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Entre ellas están Galicia, entre ellas está Valencia, está Aragón, y todas tienen los mejores datos de rendición, que llegan a superar el 95% en algunos casos. Es decir, eso no significa que esos ayuntamientos al final no cobren esas subvenciones o transferencias. Lo que significa es que tienen que rendir cuentas ante sus ciudadanos, porque a veces creemos que es ante el Consejo de Cuentas, ante sus ciudadanos, para poder percibir esas subvenciones, pagos o transferencias. Hemos visto que Castilla y León tiene esa particularidad que tiene 2.248 municipios y la comunidad que nos sigue no llega a los 1.000. ¿Cómo nos afecta todo esto? Y suma las juntas vecinales, las entidades locales menores, que son casi otras 2.000 y pico, o sea, hasta 4.452 entidades locales. Nos afecta hasta el punto de que un ayuntamiento de cada 4 que rinde cuentas en España lo hace en Castilla y León. Y nos afecta, lógicamente, en el que aquí tenemos que hacer un esfuerzo especial para que esos ayuntamientos rindan cuentas. Un esfuerzo permanente de todo el año, de recordatorios, de insistencia, de ampliación de plazos, llegado el caso, pero y otras medidas también. Intentamos que los servicios de asistencia técnica de las diputaciones colaboren con esos pequeños ayuntamientos para rendir cuentas, es decir, con un conjunto de medidas. Nosotros tenemos casi el 69% de rendición en plazo, con ayuntamientos en los que los alcaldes y concejales, pues podemos decir que son absolutamente voluntarios. Ni tienen retribuciones y son el vecino de guardia o el concejal de guardia que en algún momento pusimos de manifiesto. Por tanto, yo creo que se demuestra que hay una buena cultura democrática, pero que hay que avanzar en ella, de transparencia. ¿Cree que habría que apostar por la fusión masiva de municipios como han hecho otros países? Yo lo que sí creo es que habría que ordenar el territorio, de acuerdo con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que aprobó la Junta de Castilla y León en el año 2013 y que hablaba de mancomunidades de interés general y que todavía no se ha desarrollado porque los mapas no han sido objeto de consenso entre las fuerzas políticas. Creo que para que haya una prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos hace falta, es imprescindible, ordenar el territorio. Más que suprimir ayuntamientos, se trata de ordenar el territorio y ver dónde se prestan esos servicios. Sí, precisamente le pensaba preguntar luego sobre la ordenación del territorio. La primera vez que se presentó esto en las Cortes fue en 2006, han pasado 15 años, esos mapas que se presentaron al final se ha vuelto para atrás, estamos estancados. Estamos estancados y no parece muy razonable, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro Estatuto de Autonomía reivindicamos una financiación, en el artículo 83.6, que pondere la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial. Parece razonable que cuando comparezcamos en una mesa multilateral hayamos ordenado previamente nuestro territorio. En ese sentido, yo creo que ordenar el territorio en Castilla y León, desde el punto de vista de la prestación eficiente de los servicios públicos, es algo fundamental. También le quería preguntar por la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Al final es una nueva misión de cara al futuro que va a tener el Consejo de Cuentas. Ha entregado su propuesta tanto al presidente de la Junta como al líder de la oposición. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, en primer lugar, matizar que ha sido la Consejería de Transparencia la que encarga un informe a la Autoridad Independiente de Regulación Fiscal, a AIRED, para ver cómo puede mejorar su gestión por objetivos que, de una parte,
estableciera 2 oficinas de coordinación en el ámbito de la Junta y, en segundo lugar, que creara una agencia de evaluación de las políticas públicas, una unidad independiente de fiscalización ajena a la Administración. ¿Cómo lo podemos asumir, llegado el caso? O bien atribuyéndonos la agencia, con tal denominación de agencia, o meramente la competencia, la atribución de esa competencia, ¿no? Y entonces nosotros, en este contexto, como se ha hablado de la posibilidad de una modificación de la ley, es donde hemos aprovechado para plantear a la comunidad autónoma que si se hiciera esa proposición de ley de creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, se aprovechara para modificar nuestra ley en otros aspectos que venimos reivindicando desde hace años. Precisamente esas reivindicaciones, ¿en qué ámbito? Pues reforzar la independencia del Consejo, en la línea de que el Plan Anual de Fiscalizaciones lo apruebe el Pleno, establecer lo que hemos hablado antes, los estímulos a la rendición de cuentas de retención de pagos o transferencias vinculados a la efectiva rendición mediante una ley, o finalmente mejorar, que es muy importante, y esperemos que eso se haga lo antes posible, el régimen del personal del Consejo. Sí, sobre la agenda de evaluación de políticas públicas, siguiendo con este tema, ¿qué es necesario para ponerla en funcionamiento? ¿Se necesitan más medios? Lógicamente. Por una parte, como procedimiento había que hacer una ley y, en segundo lugar, lógicamente no se puede asumir a coste cero. Yo creo que el impacto económico va a ser mínimo en relación a crearla ajena al Consejo de Cuentas, pero siempre tendría que tener ciertos medios naturales, personales y materiales. En alguna ocasión el Consejo de Cuentas ya ha evaluado algunas políticas públicas, por ejemplo la agenda de la población. Usted fue especialmente crítico con ella. ¿Qué se puede hacer para frenar la despoblación? Primero que hay que asumir que es un problema de Estado, que incide en 4 instancias: Europa, España, Gobierno de España, Castilla y León y entidades locales. Nosotros en el informe que hemos aprobado ponemos de manifiesto que esas medidas que se han impulsado a veces no son ni coherentes ni conforman parte de un plan. En segundo lugar, nosotros dejamos claro que una cosa es crear población y otra cosa es retener población. Es decir, la prestación de los servicios públicos es fundamental para retener la gente en el territorio. También es una condición necesaria y suficiente para crear población. Pero nadie va a un determinado territorio porque le preste bien los servicios públicos. Va porque hay oportunidades económicas y de empleo. Entonces reivindicamos, en ese sentido, planes específicos, planes pilotos, planes concretos, porque se vincula como una flecha de proporcionalidad caída del PIB con caída de población. Ejemplos, por ejemplo, la minería. En la provincia de León y la provincia de Palencia significaban el PIB el 13, el 14, el 15% y se cayó al 5% en el 2008. Solo generando actividad económica se puede volver a atraer población. Y para eso hacen falta voluntad de todas las administraciones, proyectos piloto y fundamentalmente capacidad de consenso. Muy bien, María Milivia, presidente del Consejo de Cuentas, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti. Nosotros nos despedimos por esta semana. Les dejamos con 3 preguntas sobre las Cortes, a ver si son capaces de acertar las 3. La próxima semana, como siempre, les esperamos con más actualidad política. ¿Cuántos procuradores hay actualmente en las Cortes? 82. 80. Creo que son 79. No querría... Creo que son 79. Y cacho la mar. 81. La 10ª legislatura tiene 81 procuradores. Esta cifra es variable ya que depende de la población existente en cada una de las provincias de la comunidad. La pérdida de habitantes se ha visto reflejada en la Cámara en 3 escaños desde la pasada legislatura, en la que había 84 representantes. León, Salamanca y Segovia han sido las provincias que han perdido un procurador en las últimas elecciones. ¿Cómo se llama el presidente de la Junta? Francisco. Me pillas. Alonso. Alfonso. Ay, sé el apellido, que es Mañueco, pero no me acuerdo del nombre. ¿Puede ser Alfonso? Aunque es más conocido por su segundo apellido, el nombre completo del presidente de la Junta es Alfonso Fernández Mañueco. Es salmantino y perteneciente al Partido Popular. Francisco, por su parte, es el nombre de su vicepresidente, Francisco Igea, miembro del Grupo Ciudadanos. ¿Quién es el líder de la oposición? Será Pablo Fernández, yo qué sé. Francisco Igea. El Luis.
Luis Tudanca. Efectivamente, Luis Tudanca es el líder de la oposición. Como secretario general del PSOE en Castilla y León ganó las últimas elecciones, aunque no logró los suficientes apoyos para gobernar. Pablo Fernández, por su parte, es el portavoz de Podemos Equo, que esta legislatura tiene 2 representantes, y también encabeza el grupo mixto, formado por los partidos con menor representación.